Confesar significa decir lo mismo de, o lo mismo que, o unirse a la declaración de, es confesar. Entonces para nosotros, escuche, para nosotros los creyentes en la palabra de Dios, el confesar con nuestra boca, el proclamar, el declarar lo que Dios ya ha dicho en su palabra, creyendo en fe, hace que se libere una fuerza sobrenatural que puede derrotar cualquier cosa física o espiritual en su vida. Es un poder de Dios. Tome su Biblia y vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Por unos minutos quiero hablar con usted algo poderoso que Dios ha puesto en mi corazón para esta iglesia. Sé que será de gran bendición para usted. Es un tema que tiende también a tener mucha confusión, tiende a haber algo de abuso en cuanto a este tema, pero quiero darle a usted los principios bíblicos y las verdades bíblicas en cuanto a esto. Y tiene que ver con el poder de nuestra declaración, el poder de nuestra palabra, el poder de una palabra pronunciada, de una declaración hecha. Y he titulado este mensaje: el milagro está en tu boca. El milagro está en tu boca. La proclamación ungida, su proclamación ungida, basada en la palabra de Dios. No puede ser algo que yo invento, que me parece y lo inventé yo al proclamarlo. Tiene que ser una palabra basada en la palabra del Señor. Una palabra ungida es un poder sobrenatural en los labios de cada uno de ustedes, de cada creyente. Es algo poderoso. Jesús tuvo un ministerio que impactó el mundo, que impactó el imperio romano, que sacudió naciones. Y escuchen lo que Jesús dice acerca de nosotros y lo que nosotros haremos. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Usted puede hacer lo que Jesús hizo. ¿Aló? No todos creen esto. Y le voy a hablar un poquito de por qué algunos no creen en su totalidad lo que la Biblia dice. Pero eso lo dijo Jesús. El que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y luego dice, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué usted hará lo que Jesús hizo? ¿Por qué usted hará cosas mayores que las que Jesús hizo? Para que el Padre sea glorificado. Pero no es su poder, no es el suyo, no es mi poder el que hace eso. Es Jesús que se fue al Padre y Él hará estas cosas en nuestra vida. Es lo que está diciendo. Y mira el versículo 14. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Jesús resucitó muertos. Jesús caminó sobre el agua. Jesús sanó toda enfermedad conocida por el ser humano. Y Jesús dice que mayores cosas haremos nosotros. Esto es impactante. Esto es difícil de creer para algunos. Pero esto es lo que el Señor dice. Mayores cosas harás tú en mi nombre. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24 dicen: respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar,
y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Versículo 24, por esta razón les digo, porque se puede hacer eso, porque se puede arrojar una montaña al mar. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y que os vendrá, se les será hecho. Será lo que uno ora, lo que uno pide, conforme a su palabra. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Queridos hermanos, nada pudiera estar más claro que esto. Nada puede ser más claro que esto. Que el poder sobrenatural de Dios está a la disposición de toda persona en este lugar y los miles que están viéndonos ahorita por este medio. Hay un poder sobrenatural en su boca. Por eso es el milagro en su boca. El milagro está en su boca, en su declaración. Y yo estoy orando y pidiéndole al Señor que al terminar este tiempo aquí juntos, usted salga transformado, renovado por el poder de Dios. Le voy a dar muchos pasajes en la Biblia. Pasajes que puede que usted no los pueda buscar todos, pero anótelos todos. Le pido que usted anote estos pasajes que le daré. Le voy a demostrar el poder de la proclamación de la palabra de Dios en su vida. Es poderoso y usted debe de hacer esto todos los días, declarar la palabra de Dios sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos. Y mi anhelo he estado orando al Señor: Señor, transforma a los que escuchan esta palabra, transforma su vida, llénalos de tu poder, bendícelos. Porque si usted es bendecido, usted bendecirá su familia, su hogar, usted bendecirá su ciudad, usted bendecirá su nación, usted bendecirá al mundo. La palabra ungida. Lo primero que le quiero decir es que la Biblia es un libro de milagros. La Biblia no es un libro terrenal. Es un libro de milagros, es un libro del poder de Dios. Y hay personas que creen en Dios, pero no creen en todo lo que dice este libro. Creen en Dios, pero dudan ciertas cosas que están en este libro. Y sucede con muchos cristianos, y aún con muchos cristianos con buenas intenciones. Son cristianos que aman a Dios, son cristianos que quieren seguir al Señor, pero hay ciertas cosas de la palabra de Dios que se les dificulta creerlo. ¿Por qué? Porque hay un choque entre la lógica humana y el mensaje espiritual de este libro. Y si hay un choque entre el mensaje espiritual y la lógica humana, si está ganando la lógica humana, significa que ahí es donde yo tengo más fe que en lo de Dios. Y se convierte en nada más y nada menos que idolatría intelectual. Idolatría intelectual. Que mi conocimiento, mi lógica, como no encaja en mi forma de ver el mundo, de pensar, no encaja en mi lógica, le doy preferencia a mi lógica y no a la palabra de Dios. Eso es idolatría intelectual. Usted está colocando su intelecto, su lógica por encima de lo que Dios ha dicho. Y eso sucede con muchos creyentes. Entonces lo que sucede es que toman una parte de la Biblia, esto sí voy a creer. Toman otra parte y dicen, esto no voy a creer. Esto sí tiene lógica y puede aplicarse. Esto no tiene lógica, entonces lo echo a un lado.
esto sí, Dios me quiere bendecir, pero esto de que yo tengo que ser fiel al Señor con mi finanza, eso no. Entonces, lo que hacemos, seleccionamos qué parte de la Biblia voy a seguir y qué parte no voy a seguir. Lo que sucede, queridos hermanos, cuando hacemos eso, es que tenemos un evangelio sin poder. Tenemos un evangelio muerto. Un evangelio sin significado. Un evangelio donde no pasa nada. Y decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, pero no hay nada en nuestra vida, no hay acciones en nuestra vida que demuestren que tenemos esas convicciones, esos principios, esos valores, porque se empiezan a denegrar en nuestra vida. Y eso sucede también en nuestra sociedad, y luego sucede en nuestra nación y sucede en nuestro mundo. Y lo que pasa es que hay personas con dobles vidas, hay personas que pierden el temor de Dios, hay personas y movimientos religiosos que están ordenando y nombrando al púlpito a personas con lo que ellos atribuyen es una vida libre sin restricciones. Tenemos una sociedad mundial que desprecia la santidad y exalta el pecado. Entonces yo le hago una pregunta a usted, no me la conteste, pero le hago una pregunta a usted. ¿Qué partes de la Biblia usted está eliminando? ¿Qué partes de la Biblia está usted cortando y eliminando? Porque a usted no le parece, o porque usted dice, no, eso era el Antiguo Testamento, eso ya no aplica hoy. Usted nunca tendrá la bendición de Dios escogiendo y seleccionando qué porciones de su palabra usted va a creer y qué porciones de su palabra usted va a descartar. ¿Aló? Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es la verdad. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de toda. Si yo digo, eso es lo que está diciendo Santiago, si yo digo, yo creo en la ley y cumplo toda la ley, pero en una partecita, en una cosa, no lo hago, dice la palabra de Dios, no el pastor Natán, no se enoje conmigo. Dice la palabra de Dios que la ha violado toda. Es culpable de haberla violado toda. Entonces ninguno de nosotros podemos decir, es que yo soy perfecto. Ni yo como su pastor puedo decir eso. Ninguno. Fallamos constantemente. Pero hay una diferencia entre fallar y uno no queriendo fallar y falla, y otro. Y la diferencia en otros que dicen, es que esta parte voy a no obedecer, esta parte no creo. Yo no creo que puedo hacer cosas mayores que Jesús. Yo no creo que puedo orar por los enfermos y sanarán. Yo no creo que esto sucederá. Entonces Jesús es mentiroso. Yo no puedo seleccionar qué parte sí, qué parte no, porque la palabra de Dios es viva. Hay poder en la palabra declarada. Hay un milagro en su boca. Hay un milagro en su boca. El Señor con la palabra declarada creó todo lo que existe. Salmos capítulo 33 versículo 6. Salmos 33, 6. Con su palabra, con la palabra de Dios, con su palabra, el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Fue la palabra ungida, palabra poderosa de Dios que le dio un inicio a todo lo que existe.
Una palabra. ¿Y cómo fue liberado ese poder de esa palabra? Fue declarada. Declarar la palabra. Hay un milagro en su boca. Y bueno, en el capítulo 1 de Génesis, usted puede ver cuántas veces la Biblia dice, entonces dijo Dios, o dijo Dios, declaró Dios. Ese capítulo está lleno de declaraciones de Dios. En el versículo 3 dijo Dios, sea la luz. En el versículo 6 dijo Dios que se haya una bóveda en medio de las aguas. En el versículo 9 dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba, monte, hierba. Y desde entonces hemos estado cortando la grama. Versículo 14, ahí mismo en el capítulo 1. Entonces dijo Dios, haya lumbreras. Versículo 20, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Versículo 24, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Dios declaró la palabra y algo sucedió. Queridos hermanos, aquí hay un principio bíblico y es este: nada sucede sin que Dios primero lo declare. Nada sucede sin que Dios primero lo declare. La palabra declarada de Dios es poderosa. Cuando usted abre su boca y usted habla creyendo en fe, el poder milagroso de Dios se moverá en su vida. Cuando usted abre su boca y declara la palabra de Dios, palabra ungida de Dios, algo poderoso se libera en su vida. Es por su declaración ungida por el Espíritu Santo de Dios, usted tendrá un nuevo comienzo. Sucedió en la creación y sucede cuando usted le dice al Señor, Señor, me rindo. Te entrego mi corazón. Esas palabras declaradas, esa confesión declarada le da un nuevo inicio a usted. Nace de nuevo. Es un nuevo inicio en su vida. Lo viejo pasa. Todo es hecho nuevo. Cuando usted con una palabra dice, Señor, aquí estoy. Por eso dice, todo el que invocare, no es el que lo piense, es que yo lo pensé. El que invocare la palabra declarada, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso sucede. Y eso estoy declarando sobre su vida. Un nuevo comienzo. Que este año sea distinto al resto de su vida. Que sea un año de bendición, un año de avance, un año de conquista, un año diferente. Un año donde usted empieza a ver lo que ha soñado, lo que ha anhelado. Y que usted declare esas cosas. Yo creo en el poder de la palabra declarada. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en su salud física. Un nuevo comienzo en el quebrantamiento de hábitos malos, terribles de su pasado. Un nuevo comienzo en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas. Un nuevo comienzo en su salud emocional. Muchos están atados al temor, al resentimiento, a la amargura. Y ni quiera Dios que usted haga algo que no les parece, porque no le perdonan. Declare un nuevo comienzo en su vida. Declare una vida de esperanza, una vida de bendición. Y recibe el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Deje de andar eso así.
Deje de andar así. ¿Y qué es declarar o proclamar en la Biblia? ¿Qué significa hacer eso? ¿Qué significa proclamar en la Biblia? La palabra proclamar significa gritar. Gritar. Anunciar en voz alta. Proclamar no es... Quiero decirles que Dios les bendiga a todos ustedes. Me escucharon, declaré bendición sobre ustedes. Eso no es declarar. Declarar no es, Señor te necesito, Señor te necesito, Señor te necesito. Ese no es declarar. Declarar es con voz alta. Declarar es, Señor te necesito. Declarar es, escúchenme todos, tengo palabra de Dios. Eso es declarar. Declarar no es susurrar. Dios no dijo, hágase el sol, hágase la luna, sepárese el agua de la tierra. Dios no hizo eso. Él declaró. En el Nuevo Testamento hay una palabra relacionada con esa palabra declarar o proclamar, y es la palabra confesar. Confesar. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, confiesa las cosas que Dios ha declarado, usted se une a la declaración de Dios sobre lo que ha dicho. Es poderoso el confesar. Es poderoso. Y confesar significa decir lo mismo de, o lo mismo que, o unirse a la declaración de. Es confesar. Entonces para nosotros, escuche, para nosotros los creyentes en la palabra de Dios, el confesar con nuestra boca, el proclamar, el declarar lo que Dios ya ha dicho en su palabra, creyendo en fe, hace que se libere una fuerza sobrenatural que puede derrotar cualquier cosa física o espiritual en su vida. Es un poder de Dios. Y para eso se necesitan dos cosas. Usted necesita, dice, pastor, pero yo he estado declarando toda mi vida y nada ha pasado. Necesita dos cosas para que eso suceda, para que eso se dé. Le estoy dando un principio bíblico que usted puede aplicar en cualquier momento en su vida. Esa palabra declarada, confesada, se requieren dos cosas. Dos conexiones espirituales. Número uno, Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra viva. Jesús es el verbo de Dios. Entonces la palabra declarada tiene que ser la palabra de Dios. La palabra viva. Yo no puedo pararme aquí y declarar cualquier tontería solo porque a mí me parece. Para que esto funcione, necesito tener la conexión a la palabra viva, porque no es mi palabra. Yo solo estoy confesando lo que ya Dios declaró. Entonces me uno a Él. Es palabra viva. La palabra que confesamos, la palabra que declaramos, es la palabra viva. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra, el verbo, palabra activa, estaba con Dios y era Dios. Ahí mismo en el versículo 1 de Juan, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra declarada, esa palabra ungida, llena de gracia y de verdad. Usted debe de declarar eso sobre sus hijos.
las palabras de este canto que cantamos, donde estamos declarando las frases que Dios dio, que Dios declaró sobre sus hijos. Yo hago esto sobre mis hijos. Yo pongo manos sobre ellos y los bendigo. Y cada vez que pongo mis manos sobre mis hijos antes de irse a clase en la mañana y los bendigo, el infierno tiembla. Porque mis palabras no son inventas mías, no son inventos míos. Mis palabras no nacen en mí, mis palabras nacen en Dios. Y yo oro, los declaro y los bendigo. Y mi familia es bendecida. Porque la palabra declarada, la palabra viva, en boca suya. Las palabras de Jesús declaradas por su boca son tan poderosas como las palabras de Jesús en la boca de Jesús. No creo eso. Por eso empecé diciéndole a usted: mayores cosas harán ustedes. Eso lo dijo Jesús. Caminó sobre agua, resucitó muertos. Pero lo que pasa, como hay una lucha con nuestra lógica y decimos: no, eso no es posible. Solo Dios. Y Jesús dice: tú harás cosas mayores. Entonces, aprendamos a orar correctamente, a orar la palabra, a declarar la palabra. Entonces, la primera conexión espiritual que usted necesita es conectarse con la palabra viva, la palabra de Dios. Y el segundo es: Jesús no solo es la palabra viva, sino Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Y para algunos de ustedes esta es la primera vez que usted ha escuchado esto. Jesucristo es el sumo sacerdote de la palabra que yo declaro, de la palabra ungida, que es palabra viva, porque no es invento mío, sino palabra de Dios. Jesús es el sumo sacerdote. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Su llamamiento no es terrenal. Escúcheme, dígale que tiene a su lado: tu llamamiento es eterno. Dígale: tu llamamiento es eterno, tu llamamiento es celestial. Partícipes en el llamamiento celestial. Consideren a Jesús, ojo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra declaración. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra palabra, de lo que anunciamos, de lo que proclamamos. Usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué cosas habla? ¿Qué palabras usted dice? ¿Aló? Ajá, hay palabras de vida y hay palabras de muerte. O usted produce vida o produce muerte. No hay intermedio. O usted bendice o usted maldice. Jesús es nuestro sumo sacerdote, apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Qué significa eso? Le voy a decir lo que eso significa. Significa que cuando usted en fe declara algo que Dios ha dicho, que Él ya ha declarado, usted declara algo que Él ya declaró sobre usted, sobre su familia. Cuando usted declara eso, la palabra viva, usted declara, porque este es un libro vivo. Usted declara lo que Dios ha dicho de usted, lo que Dios ha dicho de su familia. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y usted dice: esa palabra no es invento mío, esa palabra es palabra viva, es palabra de Dios. Y usted se une y declara eso.
la palabra viva en el cielo, el sumo sacerdote de su declaración, que es Jesús, libera todo el poder del cielo sobre esa palabra declarada, y viene la potencia celestial para destruir toda obra del enemigo en su vida. Toda obra del enemigo es aplastada. ¿Por qué? Porque usted no solo declaró palabra viva, palabra que es Jesús, el sumo sacerdote de esa palabra mandó su bendición sobre esa palabra, mandó su unción sobre esa palabra. Poderoso. Esto es poderoso. No solo es palabra viva, es palabra ungida por el sumo sacerdote de esa palabra que la declaró. Queridos hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Es una guerra agresiva. Es una guerra espiritual agresiva. Y estamos haciendo guerra espiritual, escúcheme, no solo como un ejercicio espiritual. Yo conozco a personas con buenas intenciones que hacen guerra espiritual como un ejercicio espiritual. Este no es un ejercicio espiritual, es una guerra agresiva, una guerra espiritual que viene por usted, por sus hijos, por su familia, por su hogar, por sus finanzas, por su alma. Y es una guerra agresiva. Por eso dice la palabra del Señor otra vez: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? Los temerosos, los wishy-washy, los de más o menos, los que violentos, los agresivos, la arrebatan. ¿Por qué? Porque esto no es para los débiles de corazón. Estamos en una guerra espiritual. Y yo conozco algunas personas que están en guerra espiritual y están como una guerra media pasiva, ¿no? Dicen, bueno, con que esté en la guerra espiritual, pastor, con eso estoy bien. No. Porque al final dicen, bueno, no gané la guerra, pero gané parcialmente. No se gana parcialmente. O usted gana o usted no gana. Bueno, gané parcialmente. Perdí el 33.5% de mi familia, el 33.5% de mi familia, pero gané el 15.9% de mi familia, y el otro restante de porcentaje está todavía en veremos. Pelee por sus hijos, declare. Y si sus hijos no le están sirviendo al Señor, mire, si están descarriados y no quieren nada con el Señor y viven con usted métase calladito al cuarto en la noche, cuando están durmiendo. Usted párese sobre ellos y diga, Señor, bendigo a mi hijo. Declare palabra. Declare la palabra del Señor. Deje de decirle al hijo, hijo, qué burro que sos. Ajá. Chavalo burro. Deje de decir eso. Y hable bendición. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Pelea, es una buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ya ve que no es de este mundo, no es de esta tierra, es espiritual. Echa mano de la vida eterna, para la cual fuiste llamado, y escuche, y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Declaraste una palabra. Hablaste la palabra. Somos victoriosos en el nombre de Jesús.
Es su poder, su gracia sobre nosotros. Es la palabra proclamada. El milagro está en su boca. El milagro está en su boca. Una palabra proclamada con unción es una bomba atómica para el enemigo. Una palabra declarada, ungida, es una bomba atómica de parte de Dios en contra del enemigo en la boca de cada creyente. Cuando usted está en una batalla espiritual, busque un pasaje bíblico. Cuando usted está luchando, si es una lucha emocional, busque pasaje bíblico. Si es lucha con sus hijos, busque pasaje bíblico. Si es lucha financiera, busque pasajes bíblicos en cuanto a eso. Consiga esa palabra ungida que Dios le da en su tiempo a solas con el Señor. Reciba esa palabra, crea esa palabra, proclame esa palabra, aférrese a esa palabra que Dios le dio, palabra viva, y el sumo sacerdote de esa palabra, cuando usted la confiese, le dará a usted la potencia del cielo. Por eso la fe viene por el oír, no el pensar, no el imaginarse, es el oír. ¿El oír qué? Palabra declarada, palabra audible, palabra de Dios. Usted hace eso y usted toma esa palabra que Dios le da, la subraya en su Biblia, la circula, la escribe y la pega en el espejo de su habitación, en la puerta de su refrigeradora, en cualquier lugar, que cada vez que usted la vea, la declara en el nombre de Jesús. Esa palabra que a usted Dios le dio de su palabra, y usted la declara. El sumo sacerdote de esa palabra, él va a liberar instantáneamente todo el poder del cielo a su favor. ¿Qué hizo Jesús cuando vino Satanás a tentarlo? ¿Qué hizo Jesús? Él mismo es la palabra viva. ¿Y qué hizo la palabra viva? Declaró la palabra. Escrito está. Escrito está. Como mi Padre ha declarado esa palabra, y esa palabra es viva, esa palabra es potente, y soy el sumo sacerdote de esa palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Declare la palabra. Si Jesús, la palabra viva, y el sacerdote, el sumo sacerdote de esa palabra viva, declaró la palabra, ¿cómo usted no la va a declarar? Declárela. Declare su palabra. Hay mucha confusión en cuanto a esto, porque la gente anda en la calle y declarando cosas, lo que se le invente, lo que se le ocurra. Yo creo en el poder de la declaración, pero es una declaración de la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Hay un milagro en su boca. Todo creyente tiene este poder. Todo creyente. La palabra de Dios es un instrumento tan poderoso, queridos hermanos. Es sobrenatural. Contiene poder ilimitado. Es ungida. Es eterna. Es viva. Es viva y eficaz, y es más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es poderosa, y usted puede leerla en voz alta, declararla en voz alta. El milagro está en su boca. El milagro está en su boca. El milagro está en su boca. La Biblia habla mucho acerca de esto, y solo le voy a dar algunos pasajes para que usted los anote.
y hay muchísimo sobre esto. Este es un principio bíblico. Juan capítulo 15, versículo 7. Quiero leer esto. Juan 15, 7. Otra vez, porque son las palabras de Jesús. Jesús dijo, si permanecen en mí, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿mis qué? ¿Mis qué? Mi palabra, mis palabras. Si lo que yo he dicho permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Qué hace posible eso? Que usted permanezca en Él y lo que Él declaró permanezca en usted. Y entonces pide lo que quieras. ¿Qué necesita usted hoy? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Pídalo. Pida lo que necesita. Pero no va a funcionar si las palabras de Él no están en usted. Pero si las palabras de Él están en usted. Mire lo que dijo el salmista David en Salmos 149, anótelo. Salmos 149, versículos 6 al 9. Exalten a Dios con su garganta, con su boca. Alaben, proclamen, exalten a Dios con sus palabras, con su boca. Y termina diciendo, usted lo lee después, y termina diciendo, esto es para todos los fieles. Esto no es para los pastores, para los religiosos, para los misioneros, los predicadores. Esto es para todo el fiel. Todos los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, tienen el poder que dice que sucede aquí. Tremendo. Y habla del poder para cambiar una nación. Está en su boca. Está en su declaración de bendición. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 y versículo 22, dice que las palabras de Dios, y esta es la palabra de Dios, aquí está, es la Biblia, que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué fue lo que hizo que sanaran y fueran librados de su ruina? La palabra enviada. La palabra enviada. Y si Jesús dijo cosas mayores harán ustedes, entonces mano a la obra. Hágalo. Declare bendición sobre su iglesia. Declare bendición sobre su círculo de amistad. Declare bendición sobre el ministerio que usted trabaja, donde usted sirve. Declare bendición sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus finanzas. Declare lo que Dios ha dicho acerca de su matrimonio, acerca de sus hijos. Ahora usted me ha escuchado muchas veces decirle, de nada sirve que entre por aquí y salga por aquí. De nada sirve que usted no ponga en práctica lo que dice la palabra del Señor. Es como tener dinamita en su mano, pero usted no enciende la mecha. Ahí está la bomba. Gracias quien envió esa. Usted tiene todo el poder explosivo en esa dinamita, pero no sirve para nada hasta que explote. ¿Y cómo explota? Encendiendo la mecha. Entonces, ¿qué si le encendemos la mecha a esto? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a practicarlo. ¿Le parece? Ok. Entonces, escúcheme. Si usted o un miembro de su familia necesita un toque de Dios en su cuerpo físico, usted necesita, o un miembro de su familia necesita un toque de salud y sanidad en su cuerpo físico, tengo una declaración para usted.
Y le voy a pedir que usted la declare después de mí. Y otra vez, la declaración no se declara así bajito. Entonces quiero que usted la declare. ¿Le parece? ¿Estamos listos? Señor Jesucristo, yo hago esta declaración en fe y creyendo. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi médico por excelencia. Tú eres mi sanador. Por tus llagas yo fui sanado. Y a través de tu preciosa sangre yo tengo la victoria sobre toda dolencia y sobre toda enfermedad. Padre Celestial, tú has puesto delante de mí la vida y la muerte. Yo escojo vida. Tú has puesto delante de mí bendición y maldición. Yo escojo bendición. No temeré porque tú estás conmigo. Tu palabra es mi fortaleza, mi refugio, mi torre fuerte. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo te alabaré y te daré las gracias. Yo declararé tu grandeza y bendeciré tu nombre para siempre. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo viviré y no moriré. Declararé las obras del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús, así será. Así será. Si usted necesita dirección de Dios en la toma de alguna decisión, dirección de Dios en sabiduría, usted necesita la protección de Dios, usted o un miembro de su familia, vamos a declarar, tengo una declaración de Dios para usted. Si usted necesita dirección o protección de Dios, repita después de mí. Padre Celestial, yo hago esta proclamación en fe creyendo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa le he pedido al Señor, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque en su enramada me esconderá. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. Me pondrá en alto sobre la roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En su tabernáculo ofreceré sacrificio de gozo y de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya. Nos estamos uniendo al poder vivo, a la palabra viva
y al sumo sacerdote de esa palabra. Note que estamos declarando la palabra. Es la palabra de Dios. Nos unimos a la palabra viva. Declaramos la palabra que Dios ya declaró. La tomamos como nuestra. Y el sumo sacerdote de esa palabra trae su poder. Ajá. Ajá. Si usted o un familiar suyo necesita provisión de Dios, provisión económica, provisión de prosperidad, de finanzas, vamos a declarar una palabra. ¿Estamos listos? Padre Celestial, yo hago esta proclamación en fe y creyendo. El Señor tiene el poder y me da a mí el poder y la habilidad para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto con sus hijos. Es el Señor que me ha plantado como un árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Es el Señor que me pondrá por cabeza y no por cola. Estaré por encima y nunca por debajo. Él me dará casas grandes, casas buenas que yo no edifiqué, casas llenas de todo bien que yo no llené. Él me dará cisternas cavadas que yo no cavé, viñas y olivares que yo no planté. Y cuando haya comido, seré saciado, porque me ha honrado el Señor. Yo he honrado al Señor con mi vida y mi generosidad, viviendo y dando. Por lo tanto, se me retorna mi cosecha con exceso de abundancia, porque mi Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pido o pienso. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante me dará en mi regazo. Seré bendecido al entrar, bendecido al salir. Bendita será mi canasta y bendita será mi arteza de amansar. Bendecido seré en la ciudad, bendecido seré en el campo. Se me aproxima una abundante cosecha. El dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto es el Señor de mi vida. Y yo recibo abundancia divina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra transforme nuestra vida. Que esta palabra sacuda, Señor, cada área de nuestra vida. Que traiga tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Ahora levante sus manos al cielo. Ahora yo quiero declarar sobre usted. Voy a declarar las mismísimas palabras que Dios declara sobre usted, porque yo no tengo palabra distinta. Yo únicamente tengo la palabra que Dios ha dicho sobre usted, y yo la declaro en fe, la declaro creyendo. Palabra viva, palabra de poder, palabra ungida. Y Señor, te pido como apóstol y sumo sacerdote de tu palabra, de tu confesión, que traigas el poder del cielo, Señor, y cumplas esta palabra que estoy por pronunciar sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Aquí está. Aquí está. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, sobre tus finanzas. Que el Señor tenga misericordia de ti. La misericordia que es nueva y fresca cada mañana. Que el Señor levante hacia ti su rostro, su agrado, su favor, y ponga en ti hoy y siempre su divina paz. En el nombre de Jesús, declaro esa palabra sobre usted. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.